Ok, muy bien. Pues nuevamente bienvenidos a Un Café con el Pastor. El día de hoy vamos a estar hablando de un tema que ustedes propusieron. A mí se me hace un tema muy importante, eh, yo diría básico para nosotros como cristianos. ¿Qué dice la Biblia acerca de el reposo del Señor? ¿Qué dices? Un tema que poco se habla de él en las iglesias, eh, eh, pero ¿qué dice la Biblia acerca del reposo del Señor? Así es que yo voy a empezar, voy a compartir aquí la pantalla con ustedes y voy a leer Isaías 32 a partir del verso 15. Ok. Ahí lo pueden ver ustedes, Isaías 32 a partir del 15. Dice: hasta que sobre nosotros sea derramado el espíritu de lo alto, y el desierto se convierta en campo fértil, y el campo fértil sea estimado por bosque, y habitará el juicio en el desierto, y en el campo fértil morará la justicia, y el efecto de la justicia será paz, y la labor de la justicia, reposo y seguridad para siempre. Y mi pueblo habitará en morada de paz, en habitaciones seguras, en recreos de reposo. Muy bien, pues Padre, muchísimas gracias por esta palabra que tú tienes para nosotros hoy, una palabra revelada, Señor, acerca de tu voluntad para con nosotros, que todo mundo pueda recibir esta palabra, que fluya libremente, Señor, en el poder de tu espíritu, hasta el espíritu de cada persona que está conectado o que lo va a escuchar después. En el nombre de Jesús, muchas gracias. Amén, amén, amén. Bien, lo que acabamos de leer es el profeta Isaías, eh, eh, que está anunciando un evento que sería un parteaguas en la historia, no solamente del reino de Judá, sino un parteaguas en toda la humanidad. Anuncia que cuando el espíritu de lo alto fuera derramado, entonces el desierto se convertiría en campo fértil, y lo que ya era campo fértil sería estimado como un bosque. Hay una transformación. Lo que era desierto ahora es un campo fértil. ¿Cómo se logra eso? Cuando sea derramado el Espíritu Santo. Informa también aquí el profeta Isaías que el desierto es un lugar en donde habita el juicio. Léanlo bien, léanlo bien. Yo quisiera que lo tuvieran ahí listo. El verso 16 dice: y habitará el juicio en el desierto. ¿Dónde habita el juicio? Dice aquí, en el desierto, ¿ok? Pero la justicia vive en el campo fértil. Así es que cuando desciende el Espíritu Santo, el desierto se convierte en campo fértil. Es decir, donde había juicio, se convierte en justicia. ¿Ok? Donde habitaba el juicio, desaparece el desierto porque se convierte en campo fértil. Entonces, cuando desciende el Espíritu Santo, en vez de haber juicio, hay justicia, justicia de Dios. ¿Ok? Así es que podemos ver que juicio y justicia no es la misma cosa. ¿Ok? En el antiguo pacto de la ley, la gente que estaba bajo ese pacto estaba sometida a juicio. Todo el pueblo siempre estaba sometido a juicio por la ley, ¿ok? Pero
La justicia es diferente. La justicia es un ambiente de rectitud y de paz. Donde habita la justicia, ahí hay rectitud y paz. El mismo profeta ahí lo está diciendo. Vean ustedes, sigo leyendo el verso 17. Dice, y el efecto de la justicia, lo que produce la justicia es paz, reposo y seguridad para siempre. ¿Ok? Cuando desciende el Espíritu Santo, el desierto se cambia por campo fértil, un lugar en donde vive la justicia, y el efecto de la justicia va a ser paz, reposo y seguridad para siempre. Ok, entonces dice, entonces mi pueblo, verso 18, entonces mi pueblo habitará en morada de paz, en habitaciones seguras y en recreos de reposo. Ok, muy bien. Esto me dice que ningún hijo de Dios debe de permanecer en el desierto. ¿Sí me están siguiendo? Ningún hijo de Dios tiene que vivir en el desierto. ¿Por qué? Porque ese es el lugar de juicio. Y todo juicio fue llevado por Jesús en la cruz. Él quitó nuestros pecados, fue enjuiciado, se sometió al juicio conforme a la ley, llevó el castigo correspondiente de cada pecado en sustitución nuestra. Así es que sobre él se aplicó juicio. Ningún cristiano, entonces, debe de permanecer en desierto. Yo escucho de repente a un montón de cristianos que simplemente escuchan a que el profeta y al otro y que no sé qué y que andan escuchando 20,000 cosas. Escucho a un montón de cristianos decir que Dios los está pasando por algún tipo de desierto para que aprendan algo. Es que estoy pasando por un desierto, hermano. Es que Dios me está procesando en un desierto. Es que es necesario pasar por los desiertos para aprender algo de parte de Dios. ¿Han oído cristianos decir estas loqueras? Dijo, ¿sí? ¿Sí han oído eso? Porque aquí la Biblia me está diciendo una cosa totalmente diferente. Ahora, Dios fue el que metió a su pueblo, al pueblo de Israel en el desierto, cuando iban camino hacia la tierra prometida. Sí, sí, esto es el tiempo del antiguo pacto. Y allí los tuvo por 40 años. Sí, los tuvo por 40 años porque no creyeron, por incrédulos. Cuando llevaban 2 años de haber estado en el desierto, y por cierto, un año fue construyendo el tabernáculo y todos los muebles del tabernáculo, cuando estaban a la puerta ya de la tierra prometida, 2 años después de que habían salido de Egipto, no le creyeron a Dios y no quisieron entrar. Tuvieron miedo y no quisieron entrar. Por lo tanto, su estadía en el desierto se prolongó 38 años. Esos son los que dan los 40 años en el desierto. Yo lo que puedo ver es que verdaderamente es aterrador ver la falta de discernimiento espiritual en un montón de gente cristiana. El profeta Isaías está anunciando, el desierto va a permanecer hasta que el espíritu de lo alto sea derramado sobre nosotros. Eso es lo que está diciendo el profeta.
El desierto va a permanecer hasta que descienda sobre nosotros el Espíritu de lo alto, porque en ese momento el desierto se va a convertir en campo fértil. Y lo que antes ya era campo fértil se va a convertir en bosque. Así es que si el Espíritu Santo ya ha sido derramado sobre ti, entonces yo te tengo una noticia maravillosa, una noticia extraordinaria, es que ya no hay ningún desierto en tu vida. Nada de que Dios me está metiendo en desiertos, no te va a meter en desiertos, nunca vas a pasar por desiertos, porque el desierto es un lugar donde habita el juicio y ya no hay juicio sobre ti. No existe juicio sobre ti. Por el contrario, lo que existe para ti es un campo fértil para que disfrutes la justicia de Dios. Jesús cambió juicio por justicia para que tú disfrutes la justicia de Dios. Y si la justicia de Dios ha llegado a ti por el Espíritu Santo, entonces tengo otro anuncio muy importante que darte. Lo que dice el profeta Isaías, ha llegado para ti un nuevo tiempo de paz, seguridad y reposo. Sí, Rebe. Sí, pastor, antes de que se me vaya el avión, yo más bien he oído a las personas que hablan de que el Señor mete a los cristianos, a los hijos de Dios en el desierto, cuando se refieren a que el Espíritu Santo llevó a Jesús al desierto para ser tentado. A eso es lo que más yo he visto que se refieren y por eso muchos dicen es que estoy pasando en el desierto, el Espíritu Santo me está trayendo en un desierto, pero iguanas, ranas, pues están totalmente equivocados porque había ahí otro propósito. A Jesús lo llevó al desierto porque era necesario vencer al diablo. Un ser humano cayó ante la tentación del diablo. Un ser humano tenía que vencer al diablo en sus tentaciones. Precisamente por eso dice que así como el primer Adán cayó, por un solo hombre, todos fueron pecadores, pero por un solo hombre, todos son considerados justos. De la misma manera en la que nosotros podemos verlo claramente, que debido a un solo hombre, todos nosotros tenemos una tendencia al pecado y hemos pecado y todo el rollo, por un solo hombre, de la misma manera, por un solo hombre, Jesucristo, nosotros somos justos y somos santificados. Si un hombre cayó en la tentación del diablo, un hombre era el que tenía que vencerlo. Esa es la razón por la que el Espíritu Santo llevó a Jesús al desierto para ser tentado por el diablo, porque él es el postrer Adán. Nosotros no. Aquí dice, cuando desciende el Espíritu Santo sobre nosotros, el desierto se cambia por campo fértil. No tienes que estar bajo juicio, ya no hay juicio. Jesús cambió el juicio por justicia. Hoy nosotros disfrutamos la justicia de Dios, no el juicio. No sufrimos el juicio de Dios. Jesús sufrió el juicio de Dios para que nosotros disfrutáramos la justicia de Dios. De tal manera que, ¿qué es lo que nosotros podemos esperar en nuestra relación con Dios? Bueno, un tiempo de paz, de seguridad y de reposo. Ok, esto quiero que quede muy claro, ¿no? Esto es lo que viene para nosotros, reposo. Eh, el tema que ustedes propusieron es este, ¿qué dice la Biblia acerca del reposo del Señor? Así es que, pues esta primera palabra que yo les he dado aquí en Isaías es como que una introducción simplemente a esto. Hasta que el Espíritu Santo sea derramado sobre nosotros, entonces el desierto se cambia por campo fértil
un lugar donde habita la justicia de Dios, y el efecto de la justicia de Dios es paz, seguridad, reposo. Ok, reposo como concepto, si ustedes lo ven en el diccionario, reposo es un concepto físico en el cual se dice que pues, es el estado que tiene la materia cuando no se mueve. O sea, cuando la materia está sin movimiento, está en reposo. Reposo, si hablamos de sinónimos, su sinónimo sería descansar, estar en paz, confianza, tranquilidad por todas partes. Esto es reposo. Vuelvo a insistir, sinónimos, a ver, descanso, estado de paz, confianza, tranquilidad por todas partes. Ahora, para entender a lo mejor más ampliamente la palabra reposo, vamos a ver los antónimos. Lo contrario de reposo, que es agitación, cansancio, fatiga, desgaste, intranquilidad, búsqueda, ansiedad. Lo repito, a ver. Lo contrario de reposo, agitación, cansancio, fatiga, desgaste, intranquilidad, búsqueda, ansiedad. Okay. Una persona que está en esta condición no está en reposo. Lo que Dios tiene para ti es reposo. Es el lugar a donde Él te quiere llevar por el Espíritu Santo que ha sido derramado en ti. Ok, ahora, Isaías 58:13. Si alguien puede leerlo hasta el verso 14, 13 y 14, por favor. Empezamos ya a hablar ya no solamente de reposo, sino empecemos a hablar del reposo de Dios. Isaías 58, verso 13 y 14. Sí, Si retrajeres del día de reposo. que tienen una pregunta allí, Eunice. No, la ibas a leer. No. Dale. Dale, entonces, dale. Si retrajeres del día de reposo tu pie, de hacer tu voluntad en mi día santo, y lo llamares delicia, santo, glorioso de Jehová, y lo venerares, no andando en tus propios caminos, ni buscando tu voluntad, ni hablando tus propias palabras, entonces te deleitarás en Jehová, y yo te haré subir sobre las alturas de la tierra, y te daré a comer la heredad de Jacob tu padre, porque la boca de Jehová lo ha hablado. Ok. Fíjense bien, aquí está hablando ya del día de reposo, está hablando del reposo del Señor. Y el profeta Isaías anuncia esta revelación importante acerca del día de reposo. Originalmente, el día de reposo se trataba de un día de descanso obligatorio ordenado por la ley de Moisés. Si Dios había trabajado durante 6 días y había descansado en el séptimo día, entonces el pueblo de Dios, de acuerdo a la ley que Dios dio, debería de hacer lo mismo. De esa forma, el pueblo de Dios, ante esta ley de reposar el séptimo día, se había hecho ya reglamentos. Toda ley tiene reglamentos. Bueno, pues ellos establecieron reglamentos para esa ley acerca de qué se podía hacer y qué no se podía hacer. Habían llegado, por ejemplo, al extremo de establecer cuál era la distancia máxima que una persona podría caminar durante ese día. Nada más imagínense. Habían llegado ya a ese extremo en el reglamento. Como tenemos que reposar, ¿cuál es la distancia máxima que podemos caminar en día de reposo? Pero Dios, por medio del profeta Isaías,
estaba anunciando un significado importante del reposo y no era simplemente la simpleza de dejar de trabajar o no caminar o no hacer ejercicio o no cargar o algo por el estilo. O sea, no era esa simpleza. Lo que el profeta Isaías está declarando es que el día de reposo era un día en que su pueblo dejaría de andar en sus propios caminos y buscaría la voluntad de Dios, quitaría su propia voluntad, quitaría sus propios caminos, dejaría sus propias palabras inclusive para deleitarse en los caminos, en la voluntad y la palabra de Dios. Entonces el reposo del Señor sería una delicia, ¿okay? No solamente porque era un descanso, el día de reposo sería una delicia, sería un tiempo santo, un tiempo glorioso, porque las personas iban a disfrutar de la voluntad, de las palabras, de las ideas, de los pensamientos de Dios en lugar de los suyos. A ver, lo voy a volver a leer para que lo vean. Otra vez, miren. Si retrajeras del día de reposo tu pie de hacer tu voluntad en mi día santo, y a esto lo llamares delicia, santo, glorioso de Jehová, y lo venerares, ¿cómo lo veneramos? ¿Cómo se veneraba esa? No andando en tus propios caminos, no buscando tu propia voluntad, no hablando tus propias palabras. Entonces te deleitarás en Jehová, y yo te haré subir a las alturas de la tierra, y te daré a comer la heredad de Jacob tu padre. ¡Wow! Quiero que vayan entendiendo el reposo, ¿ok? El reposo que Dios tiene para ti es un reposo en el cual entonces tú abandones tu propia voluntad, que no andes en tus propios caminos, que quites tus propias palabras y te deleites en lo que Dios tiene para ti, que te deleites en sus palabras, que te deleites en su voluntad, que te deleites en su gloria, y entonces el Señor te va a hacer subir a las alturas, te va a dar la rica heredad. eh, 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 Esto es el reposo. Reposar significa permitir que la voluntad de Dios se eche en mi vida, permitir que su palabra actúe en mi vida, deleitarme viendo cómo la palabra de Dios actúa en mi vida, deleitarme viendo cómo Dios me bendice, deleitarme viendo cómo Dios me provee, deleitarme viendo cómo Dios tiene su favor conmigo, su bendición conmigo. ¿Cómo es eso? Cuando yo dejo de buscar mis propios planes, mi propia voluntad, mis propios caminos, en vez de estar estresado por si sale, no sale, todo esto está con Dios, en las manos de Dios, permito que su voluntad sea hecha en mi vida, entonces me deleito simplemente en todo lo que Dios tiene para mí. Esto es el reposo del Señor. Este es el reposo. No es simplemente, les digo, la simpleza de dejar de trabajar o no caminar o no cargar. El profeta Isaías se los estaba diciendo desde entonces. Ok, pero vamos a los orígenes. Ya saben que en cualquier momento ustedes pueden levantar su manita virtual y entonces yo les doy el uso de la palabra si tienen alguna duda o tienen algún comentario, ¿va? Ok, veamos los orígenes de esto, del reposo. Y entonces vamos a ir entendiendo
significado y vamos a ir viendo lo que Dios tiene para nosotros. Éxodo 31, desde el verso 10, no es cierto, desde el verso 12 al 17, por favor. Éxodo 31 del 12 al 17. Habló además Jehová a Moisés diciendo, tú hablarás a los hijos de Israel diciendo, en verdad vosotros guardaréis mis días de reposo, porque es señal entre mí y vosotros por vuestras generaciones, para que sepáis que yo soy Jehová, que os santifico. Así que guardaréis el día de reposo, porque santo es a vosotros. El que lo profanare, de cierto morirá, porque cualquiera que hiciere obra alguna en él, aquella persona será cortada de en medio de su pueblo. 6 días se trabajará, mas el día séptimo es día de reposo, consagrado a Jehová. Cualquiera que trabaje en el día de reposo, ciertamente morirá. Guardarán pues el día de reposo los hijos de Israel, celebrándolo por sus generaciones, por pacto perpetuo. Señales para siempre entre mí los hijos de Israel, porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, y en el séptimo día cesó y reposó. Ok. Fíjense ustedes en este origen que estamos leyendo aquí en Éxodo, que el día de reposo no es solamente un mandamiento. Ya se dieron cuenta, es mucho más que un mandamiento. Dice aquí que es un pacto perpetuo. El día de reposo no solamente es un mandamiento, es un pacto. A lo mejor ustedes lo habían leído 50,000 veces y no se habían dado cuenta de esto, pero el día de reposo no es un mandato, es un pacto. Ahora, y no solamente es un pacto, es una señal. ¿Cómo es esta señal? ¿Cómo funciona esta señal? Dios les dice, de la misma manera en que yo los escogí a ustedes, les dice al pueblo, yo los escogí, yo los aparté de todas las demás naciones, yo los santifiqué, pues, o sea, yo los aparté de todas las demás naciones y yo estoy con ustedes. De esa misma manera, ustedes van a apartar el día séptimo para mí. Y entonces va a ser una señal de que ustedes son un pueblo apartado, un pueblo elegido por mí. ¿Cómo van a saber las demás naciones que ustedes son un pueblo apartado para Dios? Cuando ustedes aparten el día séptimo, y esa va a ser una señal entre ustedes y yo de que han sido apartados. Es una señal que va a trascender generaciones, es lo que les está diciendo Dios. Es un pacto perpetuo que guardarán en sus generaciones. ¿Qué sucedía? Que en este día no deberían de hacer obra alguna, es lo que dice aquí. No harás obra alguna en él. Wow. Yo quiero que vayan notando estos datos. No hacer obra alguna en él. Es apartado. Es santificar un día para Dios. De la misma manera en la que Dios los había a ellos santificado. Ahora, pero no solamente deberían de guardar el séptimo día, ¿ok? Sino que alguien puede leer Levítico 25 del verso 2 hasta el 12, por favor. Levítico 25 desde el verso 2 hasta el 12. ¿Alguien? Ya lo tengo. Ay, siempre me gana.
Habla a los hijos de Israel y diles, cuando hayas entrado en la tierra que yo te doy, la tierra guardará reposo para Jehová. 6 años sembrarás tu tierra y 6 años podarás tu viña y recogerás sus frutos. Pero el 7º año la tierra tendrá descanso, reposo para Jehová. No sembrarás tu tierra ni podarás tu viña. Lo que de suyo naciere en tu tierra segada, no lo segarás, y las uvas de tu viñedo no vendimiarás. Año de reposo será para la tierra. Mas el descanso de la tierra te dará para comer a ti, a tu siervo, a tu sierva, a tu criado y a tu extranjero que morare contigo. Y a tu animal y a la bestia que hubiere en tu tierra será todo el fruto de ella para comer. Y contarás 7 semanas de año, 7 veces 7 años, de modo que los días de las 7 semanas de años vendrán a hacerte 49 años. Entonces harás tocar fuertemente la trompeta en el mes 7º a los 10 días del mes. El día de la expiación harás tocar la trompeta para toda nuestra tierra. Y santificarás el año 50 y pregonarás libertad en la tierra a todos sus moradores. Ese año les será de jubileo y volverá cada uno a su posesión y cada cual volverá a su familia. El año 50 le será jubileo. No sembrarás ni segarás lo que naciere de suyo en la tierra, ni vendimiarás sus viñedos, porque es jubileo, santo será a ustedes, el producto de la tierra comerás. Ok, vean ustedes esto, estamos hablando en este momento de los orígenes, ¿ok? Lo primero es el día de reposo, el cual no era un mandamiento, sino era un pacto, era una señal entre Dios y ellos, una señal de que Dios, de la misma manera en que Dios los había seleccionado y apartado de todas las naciones, ellos estaban seleccionando el 7º día para apartarlo para Dios. Era una señal entre ellos. Pero vean nada más que no se queda allí solamente el reposo, no se queda solamente en un día, en el 7º día, sino que Dios les da una instrucción mayor. Les dice, ustedes van a contar 7 semanas de años. Cuando ustedes hayan llegado al año 49, ese año 49 obviamente es año 7º, ¿ok? Ese año vas a trabajarlo todo, pero al año 50, ese año será de jubileo. Al año siguiente, el año 50. El año 50 jubileo significa entonces que todos los moradores de la tierra tendrían libertad y la tierra descansaría. Fíjense bien que Dios les había dicho que el 7º año de cada año, el 7º año en su contabilidad, tendría que ser de descanso, de reposo para la tierra. A ver, año 1 se puede sembrar, se puede cosechar, 2, 3, 4, 5, 6. Pero el 7º año, la tierra tenía que reposar. ¿Ok? Era año de reposo para la tierra. Ahora, el año 49 era de reposo también, ¿cierto? Porque es múltiplo de 7. Pero el año 50 era de jubileo. Otro año de reposo para la tierra. Y además de libertad para todas las personas. Todos los esclavos tenían que ser dejados libres y todos deberían de regresar a sus familias y todos deberían de regresar a sus tierras de donde eran. ¡Wow!
Yo entiendo que la pregunta que ahorita está rondando la mente de todos estos es, ¿y de qué iban a comer? ¿No? O sea, ¿y qué iban a hacer? Si el año séptimo no se sembraba la tierra, no había cosecha, pues ¿de qué comían el año séptimo? Y cuando llegaba el año 49 y 50, no era un año, eran 2 seguidos los que no iban a sembrar ni cosechar. Entonces la pregunta es, ¿y qué iban a hacer? O sea, ¿qué ley tan loca de Dios, no es cierto? Bueno, Levítico 25, verso 20 al 22, si lo pueden leer. Yo. Sí. Dice, y si dijeres, ¿qué comeremos el séptimo año? He aquí no hemos de sembrar ni hemos de recoger nuestros frutos. Entonces yo os enviaré mi bendición el sexto año y ella hará que haya fruto por 3 años. Y sembraréis el año octavo y comeréis del fruto añejo. Hasta el año noveno, hasta que venga su fruto, comeréis del añejo. Piensen nada más lo que les está diciendo Dios, vean nada más. Y si tú te preguntas, como yo fue lo primero que me pregunté cuando leí esto, dije, pues, ¿y de qué iban a comer estos? O sea, pues está esto terrible. Bueno, dice, y si te preguntas esto, no te preocupes. El sexto año voy a hacer que haya tanta abundancia que vas a recoger para 3, no para 2. Vas a recoger para 3 años. ¿Por qué para 3 años? Porque Dios se estaba acordando del año de jubileo. En el año del jubileo iban a ser 2 años los que no iban a cosechar. Y cuando volvía la cuenta al año número 1, ¿ok? El año 51, pues ese año apenas empezaban a sembrar. La cosecha se iba a dar hasta, no sé, hasta el final del año. Entonces, pues ese año que apenas empiezan a sembrar, ¿qué iban a comer? Les iba a dar 3 años de fruto la tierra. De tal manera que iban a tener granos, iban a tener todo lo necesario. Añejo, dice, van a comer lo añejo durante todo ese tiempo hasta que venga el nuevo fruto. Wow, qué impresionante, ¿no? Lo que significa reposo. Dios estaba hablando de que ellos reposaran el séptimo día, pero Dios habla que la tierra repose también de sus frutos. ¿Y cómo lo resuelve Dios? No te preocupes, yo te bendigo. No te preocupes. Hay muchísimas personas que no le pueden dedicar un día a Dios porque es el día en donde ganan dinero, ¿no? Es el día en donde más pueden obtener, ¿no? El domingo es cuando más trabajo tienen, cuando más ganan, cuando surten de mercancía, cuando no sé qué. Es interesante, ¿no? El punto. Y Dios dice, no te preocupes, si tú dices, ¿y qué voy a hacer? Yo te voy a bendecir, te voy a dar mucho más para que lo tengas. Así es, así es Dios. Dios es maravilloso, no hay nada imposible para Él. Muy bien, entonces, reposo, el día de reposo, el séptimo día, el hombre no hará obra alguna en el séptimo día. Era un pacto entre Dios y su pueblo por generaciones, y era una señal entre Dios y ellos de que eran santos, de que Dios los había apartado. Aparte, les pide que la tierra repose el séptimo año. Y luego el año de jubileo,
después de 7 semanas o de 7, ¿ok? 7 años repetidos, 7, la tierra reposaría también nuevamente. Tengan en cuenta todos estos datos, los vamos a agarrar todos al ratito. Ok, Jueces 3:30, ¿alguien puede leerlo? ¿30? ¿Sí? Jueces 3:30. Así fue subyugado Moab aquel día bajo la mano de Israel y reposó la tierra 80 años. Ok. ¿A qué se refiere aquí reposó la tierra? Se refiere de la guerra. En todo el tiempo de los jueces, como ya se los he dado muchas veces, ese tiempo se caracterizó porque no había un liderazgo en la nación, sino que cada quien hacía lo que mejor le parecía. Se levantó una nueva generación que no conocía a Dios ni sus obras, dejaron a Dios, y entonces se levantaban las naciones vecinas, venían contra ellos, les hacían guerra, los oprimían, y cuando estaban en la opresión se acordaban de Dios, le pedían a Dios que los librara de sus enemigos, y Dios levantaba a un libertador al cual se le llamaba juez. ¿Okay? Levantaba un libertador. Ese libertador, ayudado por la mano poderosa de Dios, iba en contra de los enemigos, los vencía. Entonces, ustedes pueden ver a lo largo del libro de los jueces que esta frase se repite una y otra vez. La tierra reposó por cierto periodo, 40 años, 20 años, 80 años en este caso. Dice aquí, así fue subyugado Moab aquel día bajo la mano de Israel. Entonces, cuando los enemigos son subyugados, cuando los enemigos son quitados de enfrente por la mano poderosa de Dios, reposa la tierra. Hay reposo cuando los enemigos son vencidos. Ok, quiero que tomen en cuenta esto. Tiempos de opresión, tiempos de guerra no son tiempos de reposo. ¿Ok? Es un antónimo del reposo. Tiempos de guerra, tiempos de opresión, no son tiempos de reposo. Por el contrario, son tiempos de angustia, tiempos de temor. Pero cuando Dios daba la victoria sobre las naciones que los amenazaban, entonces dice la palabra de Dios que la tierra entraba en reposo. Ok, muy bien. Tomen toda esta información, la vamos a usar. Y bueno, todas aquellas ordenanzas de reposar el séptimo día, el séptimo año, el año del jubileo, todo eso apuntaba solamente hacia nuestro tiempo, era figura y sombra de lo que nosotros íbamos a vivir, de algo que venía para nosotros, hacia el maravilloso reposo que Dios nos iba a dar cuando nosotros pudiéramos descansar en toda la obra consumada de Cristo Jesús. Escuchen bien lo que Jesús habló de esto. Marcos, capítulo 2, verso 23 al 28. Marcos 2, del 23 al 28. A ver, 23. Ajá, del 23 al 28. Aconteció que al pasar él por los sembrados un día de reposo, sus discípulos andando comenzaron a arrancar espigas. Entonces los fariseos les dijeron, mira, ¿por qué hacen en el día de reposo lo que no es lícito? Pero él les dijo, ¿nunca leíste lo que hizo David cuando tuvo necesidad y sintió hambre? Él
y los que con él estaban, como entró en la casa de Dios, siendo Abiatar sumo sacerdote, y comió los panes de la preposición, de los cuales no es lícito comer sino a los sacerdotes, y aún dio a los que con él estaban. También les dijo: el día de reposo que fue hecho por causa del hombre, y no el hombre por causa del día de reposo. Por tanto, el Hijo del Hombre es Señor aún del día de reposo. Ok, imagínense la escena. Los discípulos de Jesús van con Jesús, van caminando por allí, es día de reposo, tienen hambre y empiezan a cortar espigas para comer. Entonces los fariseos, que al parecer siempre andaban de chismosos, ¿no? Era, no sé, el ojo del águila siempre sobre ellos, vigilante, ojo vigilante, viendo lo que los demás hacen. Llegaron con Jesús y le dijeron: oye, mira, tus discípulos están invalidando la palabra, están haciendo lo que no es lícito. De acuerdo a la ley, ellos no deberían de hacer esto. Entonces Jesús se voltea y les dice: pues que ustedes nunca leyeron en la Biblia que David, cuando tuvo hambre, cuando tuvo necesidad, él y los que él estaban, entraron en el templo siendo Abiatar el sumo sacerdote y comieron de los panes que estaban reservados para los sacerdotes. No han leído eso. Y entonces Jesús les enseña y les dice: el día de reposo fue hecho por causa del hombre, no el hombre por causa del día de reposo. El día de reposo fue para favorecerlos. El día de reposo fue para que ellos estuvieran bien, para bendecirlos. El día de reposo no fue hecho para sufrir a la gente. El día de reposo fue hecho para bendición del hombre. O sea, no es más importante el día de reposo, es más importante el hombre que el día de reposo, es lo que les está diciendo. Por lo tanto, dice, el Hijo del Hombre, esta es una enseñanza muy importante, Él es el Señor, lo que Él estaba diciendo: yo, el Hijo del Hombre, yo Jesús, soy el Señor del día de reposo. Entonces, el día de reposo tiene un Señor. ¿Okay? Hay un señorío en el día de reposo. Hay una autoridad en el día de reposo. Y esa autoridad es Jesús. El día de reposo fue hecho para ti y no tú para el día de reposo. Dios tiene preparado para ti cosas maravillosas en este reposo. Ustedes pueden apreciar que Jesús le encantaba sanar enfermos en el día de reposo. Eso hacía enojar muchísimo a los fariseos, a los religiosos de su tiempo, porque no alcanzaban a comprender la voluntad de Dios a través del reposo. No entendían, no había discernimiento espiritual. Y lo peor es que hoy día siguen sin tener discernimiento espiritual. Ok, vamos a la parte reveladora, una parte reveladora, y vamos a empezar a juntar piezas en este momento. Hebreos capítulo 4, verso del 1 al 10, por favor. Hebreos 4 del 1 al 10. Si alguien lo puede leer. Sí, dice: temamos pues, no sea que permaneciendo aún en la promesa de entrar en su reposo, alguno de vosotros parezca no haberlo alcanzado, porque también a nosotros se nos ha anunciado la buena nueva como a ellos, pero no les aprovechó el oír la palabra por no ir acompañada de fe en los que la oyeron. Pero los que hemos creído entramos en el reposo, de la manera que dijo: por tanto, juré mi ira, no entrarán en mi reposo, aunque las obras suyas estaban acabadas desde la fundación del mundo. Porque en cierto lugar dijo así del séptimo día, y reposó Dios de todas sus obras en el séptimo día. Y otra vez aquí: no entrarán en mi reposo. Por lo tanto,
puesto que falta que algunos entren en él, y aquellos a quienes primero se les anunció la buena nueva no entraron por causa de desobediencia, otra vez determina un día, hoy, diciendo después de tanto tiempo, por medio de David, como se dijo: si oyereis hoy su voz, no endurezcan vuestros corazones, porque si Josué les hubiera dado el reposo, no hablaría después de otro día. Por tanto, queda un reposo para el pueblo de Dios, porque el que ha entrado en su reposo también ha reposado de sus obras como Dios de las suyas. Ok, gracias. Muchas gracias. Aquí el libro de Hebreos como que le da un cierre a este asunto para que nosotros lo comprendamos de qué se trata, ¿no? Dice, temamos pues, no sea que permaneciendo aún la promesa de entrar en su reposo, algunos de ustedes parezcan no haberlo alcanzado. ¿Cómo es que algunos de ustedes parecería que no lo han alcanzado? Recordarán ustedes lo que dijimos al principio. Cuando venga el Espíritu Santo, cuando sea derramado el Espíritu Santo, cambiará el desierto por campo fértil. Porque en el desierto habita el juicio, pero en el campo fértil habita la justicia de Dios. Y el efecto de la justicia es paz, seguridad y reposo. Hay, no sé, muchos cristianos que más bien viven agitados, ansiosos, preocupados, quejosos, preocupados por lo que tienen que hacer, siempre intentando hacer algo más para su vida o para agradar a Dios. Estas personas en realidad parece que no han alcanzado el reposo de Dios. No lo han alcanzado. Si ustedes lo leyeron, ¿qué significaba el día de reposo? Que no hicieran obra alguna. Oye, pero entonces si no hago obra alguna, ¿de qué voy a comer? ¿De qué voy a hacer? Ah, pues Dios es el que te va a bendecir en tu trabajo el día que es de trabajo. O sea, Dios te va a bendecir y te va a bendecir extraordinariamente de tal manera que tengas todo lo suficiente y que tengas todo lo necesario. El día el reposo del Señor, entonces, es un tiempo en el que nosotros dejamos nuestros planes, dejamos nuestros pensamientos y nuestras palabras para deleitarnos en la voluntad, palabras y pensamientos de Dios. ¿Lo recuerdan de Isaías? Isaías también nos dijo eso. Muy bien, hay algunos que parecen no haberlo alcanzado porque permanecen en su voluntad, insistiendo en su propia voluntad, aferrados a su voluntad, como les he dicho varias veces, pidiéndole a Dios que bendiga sus planes, en vez de permitirle a Dios que te incluya en los suyos. Cuando Dios te incluye en los suyos, entonces tú te deleitas porque pues, estás trabajando con el mero jefe, ¿no? Y el que sabe qué onda, ¿no? Entonces, trabaja en los negocios del Señor, en sus cosas, y que ese reposo sea un deleite para ti, deleítate. Él tiene un deleite para ti. Ahora, ¿por qué dice aquí que el pueblo de Dios en el antiguo pacto no pudo entrar en el reposo? Dice que fue por incredulidad. Ellos no le creyeron a Dios y por no haberle creído a Dios, se quedaron fuera del reposo. Entonces, dice, no les aprovechó oír la palabra, aunque todos ellos estuvieron escuchando y escuchando y escuchando palabra de Dios. No les aprovechó, dice el verso 2. ¿Ok? No les aprovechó porque no la oían con fe.
no estaba acompañada de fe. ¿Cuántos cristianos escuchan y escuchan y escuchan y escuchan y escuchan, pero no tienen fe en lo que dice la palabra de Dios? Entonces no pueden entrar en el reposo. Entendemos que no es que escuches la palabra, es que la creas. ¿Ok? Pero los que hemos creído, dice aquí, verso 3, léanlo, pero los que hemos creído, hemos entrado en el reposo. Cuando tú le crees a Dios, cuando tú crees lo que te está diciendo, entonces tú entras en el reposo de Dios. Ok. Ahora, yo quiero que ustedes entiendan algo bien interesante. Hasta que el Espíritu de lo alto sea derramado sobre todos nosotros, el desierto será cambiado por campo fértil. ¿Cuándo es que el Espíritu Santo descendió por primera vez sobre los creyentes? En el día de Pentecostés. Ajá, De Pentecostés. ok. En el día de Pentecostés. ¿Qué día es el día de Pentecostés? 50 días después de la Pascua, 50 días, no de la Pascua, de 50 la fiesta, la fiesta. de la fiesta de las espigas, ¿ok? Después de la fiesta de las espigas. 50 días. Entonces, hay algo interesante. ¿Cuándo era el día del jubileo? ¿O el año del jubileo? El 50, porque era 49, 50. 50 años, ¿no? Era el año 50. Esto es interesantísimo, porque justamente en el día 50, después de las espigas, después de la Pascua, después de que Jesús fue presentado como la espiga, como la espiga de resurrección, 50 días después de esto, día de Pentecostés, el Espíritu Santo es derramado sobre todos. Cuando el Espíritu Santo es derramado sobre todos, coincides, día 50 es el año de jubileo. ¿Qué sucedía en el año de jubileo? ¿Lo recuerdan? Libertad. Se dejaba. Todos los esclavos eran dejados libres. Cada persona debería de regresar con su familia. ¿Ok? Eran libres, nadie los podía retener. ¿Ok? Fíjate bien que cuando el Espíritu Santo desciende sobre ti, nadie te puede retener. Es un día de libertad. Es un día en el que el enemigo tiene que soltarte. No te puede retener, nadie te puede retener. La tierra empieza a recibir reposo. ¿Te acuerdas cuándo recibía reposo la tierra? ¿Somebody? El séptimo año. No. Cuando descansaba de sus enemigos. Cuando los enemigos eran derrotados. Cuando todos los enemigos eran derrotados, cesaba la opresión y venía un tiempo de reposo. Cuando el Espíritu Santo desciende, entonces todos tus enemigos han sido derrotados, la tierra entra en reposo, tu desierto que tú vivías es cambiado por campo fértil, ya no habitas en el mismo lugar del juicio, sino que habitas en el lugar de la justicia de Dios, disfrutas la justicia de Dios, entonces cambias tus planes, cambias tus palabras, cambias tu manera de pensar para ahora tomar la voluntad de Dios, los pensamientos de Dios, las palabras de Dios, y es tu deleite. Dios entonces te bendice. Dios entonces te da abundancia.
Dios entonces cambia todas las cosas en tu vida. Esto es el reposo del Señor. El reposo del Señor significa que los resultados que yo tenga en mi vida ya no dependen de lo que yo haga, de qué tan bueno yo sea, qué tan buenas haga las cosas. Depende de Dios. Dios es el que hace todas las cosas para mí en mi vida. No sé, cuesta mucho trabajo quitarte el switch aquí en la cabeza de la meritocracia. Si yo hago las cosas bien, entonces voy a recibir un premio. Si yo hago las cosas mal, entonces es lógico que me va a ir mal. Eso es la meritocracia que hemos vivido durante todo el tiempo en este mundo. Pero Dios nos está metiendo en algo diferente, en su reposo, en su reposo. Y su reposo es que lo que nosotros disfrutemos no depende de nosotros, depende de Él. ¿Sí me están siguiendo? Depende de Él. Él es el que bendice, Él es el que sustenta, Él es el que riega tu tierra, Él es el que prospera la obra de tus manos. No es de que tú seas tan bueno que digas, wow, es que mira, pues todo lo que yo hago me sale re bien, qué bueno soy. O sea, ese sería Nabucodonosor hablando, ¿ok? Ahora, pero un hijo de Dios, cuando le sale todo bien, lo que hace es decir, gracias Dios, porque bendices mis manos, porque bendices mi mente. Gracias Dios, porque me das en abundancia. Muchas gracias Dios. Entonces, ¿qué significa el reposo? Dice el verso 10 de aquí de lo que acabamos de leer, Hebreos 4. Dice, porque el que ha entrado en su reposo, ¿cómo puedo saber si yo entré en su reposo o no entré en su reposo? Porque el que ha entrado en su reposo también ha reposado de sus obras. ¿Estás reposando de tus obras? ¿O sigues angustiado, trabajado, agitado, pensando por qué a mí? Es que no he hecho lo suficiente, es que probablemente no oro lo suficiente, es que seguramente no hice lo correcto. ¿Hasta cuándo vas a seguir así? ¿Hasta cuándo vas a estar fuera del reposo? Porque el que ha entrado en su reposo, o sea, el que ha creído, ¿en qué baso esta frase? Verso 3, escucha bien. Porque los que hemos creído, entramos en el reposo. ¿Ya lo oíste? Verso 3. Verso 3. Porque los que hemos creído, entramos en su reposo. Entonces dice acá, porque el que ha entrado en su reposo, eso quiere decir, porque los que hemos creído, reposamos de nuestras obras como Dios reposó de las suyas. Ahora quiero que noten algo. El reposo, ¿se acuerdan que no era un mandamiento nada más? El reposo era un pacto perpetuo. Es la gracia de Dios con nosotros. Es un pacto perpetuo. Y no solamente un pacto, es una señal. Cuando tú estás viviendo en el reposo del Señor, hay una señal sobre ti que te está diciendo, tú eres apartado. Tú estás apartado. Ya eres parte de mis hijos, eres parte del pueblo de Dios. Yo te aparté a ti. De la misma manera en la que tú me estás apartando a mí, tú estás viviendo para mí. Tú estás apartado. Hay una señal de Dios en tu vida. El reposo de Dios en tu vida. Vivir en paz. Vivir tranquilo. Vivir confiado en que Dios está obrando en tu vida. Eso
es una señal de Dios de que tú eres una persona santificada, apartada para Dios. Wow, 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 wow. Esto está interesantísimo, ¿no es cierto? Ahora, yo sé que muchas personas les recontra cuesta este asunto. Y dicen, no, pero es que yo creo que tengo que hacer algo. Bueno, Juan capítulo 6, verso 28 y 29. ¿Alguien lo puede leer? ¿Juan 6 qué? 28 y 29. Dice, entonces le dijeron, ¿qué debemos hacer para poner en práctica las obras de Dios? Respondió Jesús y les dijo, esta es la obra de Dios, que crean en Él y que, ¿qué? Y en el que le ha enviado. Que creáis en el que Él ha enviado. Ah, perdón, eso. ¿Qué debemos hacer? Se preguntaba la cosa. Yo creo que todo mundo está dispuesto a hacer algo con tal de agradar a Dios, con tal de que Dios lo bendiga, con tal de que Dios lo favorezca. Si me dicen, es que te tienes que levantar a las 6 de la mañana a hacer algo, yo me levanto. Sí, 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 con tal de que Dios me bendiga ese día. Para que Dios me bendiga, yo me voy a levantar temprano. ¿Qué tengo que hacer? Ah, pues lo que si alguien te dice, pues lo que pasa es que tienes que, no sé, como algunas personas, ¿no? Tienes que orar 50 Padres Nuestros y 35 Aves Marías y todo el rollo. Pues, sí, sí, pues claro, pues yo lo hago con tal de que Dios esté conmigo, que Dios me bendiga. No, pues lo que tienes que hacer es dar tanto de dinero. Ah, pues lo doy con tal de que Dios esté conmigo, que digo, ustedes no me dejarán mentir. Hay un canal de televisión en donde te dicen, pacta con Dios para que Dios te bendiga. Se llama Enlace, ¿verdad? Es cristiano, ¿verdad? Y te dicen que pactes con Dios por medio de tu ofrenda y tu dinero. Sí, lo han escuchado. Bueno, pues la gente está dispuesta. ¿Cuál es lo que tengo que hacer? ¿Qué tengo que hacer? Jesús les respondió, esta es la obra de Dios. Esto es lo que tienes que hacer. Creer en el que Él ha enviado. Cree en Jesús. Esa es la obra. Eso es todo. Así de fácil. Así de sencillo. Este es tu reposo. Este es tu reposo. Ahora bien, hay gente que no lo puede tomar. Dice Isaías 30:15. ¿Alguien lo puede leer? ¿30:15? Porque así dijo Jehová el Señor, el Santo de Israel. En descanso y en reposo serán salvos. En quietud y confianza será su fortaleza, y no quisieron. Wow, wow, wow. Fíjense bien. ¿Qué es lo que nos dice Dios? Tu salvación es en descanso y en reposo. No tienes que hacer nada. En descanso y reposo está tu salvación. En la quietud y en la confianza está tu fortaleza. Pero la gente no quiere. Quieren hacer algo. Quieren ganárselo. Quieren tomarlo.
Así es que nuevamente entonces viene esta palabra. Hebreos 4:1. Temamos, pues no sea que permaneciendo aún la promesa de entrar en su reposo, haya entre vosotros alguien que parezca no haberlo alcanzado. Cuidado, este es el pacto. Este es el pacto. Esta es la gracia. Esto es el reposo. Ok, preguntas, comentarios, quejas. No estoy de acuerdo. Vengan. Como dijera Neo. ¿Alguien? ¿Nadie? ¿Nadie? Ahora resulta. Bueno, es que al menos para mí está súper chidísimo toda esta explicación de reposo. Antes ya habías hablado, pero ahorita con esta explicación, o sea, a mí me súper encantó. Yo no tengo problema, pero me imagino, sí, a las personas que han crecido, con tantas ondas religiosas que sí, si lo ven, más adelante en YouTube va a ser un choqueo ahí en sus mentes y en lo que pues, están haciendo, pero al menos para mí me queda muy claro, muy padre, o sea, es tan fácil como tú lo dices, simplemente creer en Jesús. Y este versículo de Isaías 30:15 está padricísimo. Entonces, en descanso, en reposo, en quietud, en confianza, o sea, ahí tenemos todo. Ahí me encantó. Oh, yeah. Gracias. Ok, ¿alguien más? Sí, Blanca. Bueno, entonces yo así haciendo un breve resumen, quiere decir que entonces el reposo es mi fe en acción, descansando en esas promesas, en ese pacto, creyendo y esperando que se manifieste. Eso sería entonces ese reposo, entrar en ese reposo, Entrar en ese una reposo fe en es, acción. entras al reposo por tu fe. Ujú. ¿Qué es el Y reposo? descansando en esa promesa que Él me dio. Ahí ya estoy reposando, estoy Es creyendo. descansar en el Señor, o sea, ese es el reposo, es descansar en el Señor, pero es mucho más que eso, es disfrutar, Ok. es disfrutar, o sea, ya no hay juicio, ahora es justicia, la justicia de Dios. Disfrutar la justicia de Dios contigo, disfrutar su bendición, disfrutar que te sorprende, disfrutar que te revela su palabra, disfrutar que te guía, disfrutar que bendice la obra de tus manos, disfrutar que tus enemigos son vencidos, disfrutar. Ok, entonces es como lo que hizo Él en Génesis, ¿verdad? Que Él se puso a contemplar todo lo que Él había hecho y vio que estaba bien, que todo era Exacto, bueno. exacto, Es o eso. sea, ya trabajé y ahora disfruto de lo que hice, ¿no? Y Ok. ahora Dios es el que trabajó y yo disfruto. Mm, perfecto. Sí, ya me quedó más claro, más claro. Gracias. Ok, Hilda. Entonces mi día de reposo es a diario, no Todos los nada más días, sí, amén, así, yes. así es. No, Entonces no, no no, es como nos han dicho que solamente el domingo o el sábado, sino todos los días sí, yo no, estoy en reposo porque mi fe es todos los días, no nada más cada 8 días. Así es. el reposo es la gracia. Así es que estamos viviendo en un tiempo de gracia, estamos viviendo en un tiempo de reposo. Ok, Por eso dice ahí que sería un pacto perpetuo. Perfecto. No es un mandato de un día, es un pacto perpetuo. ok. Sí, Gracias, Rubén. ok. ¿Alguien más?
No one else? ¿No? Ok, muy bien. Sale y vale. Bueno, chicos, pues entonces nos vemos próximo sábado. Tenemos oración familiar. Así es que se los anuncio, no se ha publicado todavía, pero espero que se publique. Así es que, bueno, los esperamos próximo sábado a las 9 de la mañana, oración familiar. ¿Sale? Muy bien, que Dios les bendiga muchísimo. Chao, chao. Buenas Bendiciones. noches, gracias. Gracias, bye. Buenas noches, Bye gracias. bye. Bye. Bye, gracias, gracias. Buenas noches.